Buenos días. Buenos días. Vamos a iniciar con una oración. Señor Dios Todopoderoso, gracias Padre Santo porque nos permites estar en este nuevo día, nos has permitido ver tu amanecer. Gracias por todas las bendiciones que nos da, Señor, que aunque a veces se nos hacen costumbre, una rutina, sabemos que ahí está tu grandeza, tu gloria, Señor. Gracias por todos los que estamos aquí. Permítenos, Padre Santo, que todo lo que escuchemos sea de, de ti, que solamente nosotros somos un medio para que tú nos enseñes, Señor, tu palabra. Te lo pedimos, por favor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El día de ayer veíamos el capítulo 15 y hablaba, bueno, nos compartía Angie al respecto de que aparece un yo soy muy representativo al inicio del capítulo que decía que yo soy la vid verdadera y nos hace una como analogía, parábola, alegoría, nuestro Señor respecto a los pámpanos. Y en el versículo, por ejemplo, si alguien me ayuda a leer el versículo 5 por favor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Gracias. Y vemos cómo en esta analogía de los pámpanos, pues definitivamente el pámpano nos explicaban ayer que es como un pequeño tronquito que es de donde sale el fruto, la vid. Y si nosotros lo vemos en nuestra vida, pues ayer nos explicaba Angie que pues definitivamente no podemos estar o podemos vivir bien fuera de nuestro Señor, ¿no? Y fuera de la palabra. Y también nos hablaban de fruto, más fruto y mucho fruto, ¿no? El versículo que acabamos de leer es que podamos dar mucho fruto. También nos insistía en dos versículos y me gustaría que me ayudaran a leerlos. Es en el 12 y en el 17. ¿Quién me ayuda a leer los dos versículos, por favor? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. El 17 también, por favor. Esto os mando, que os améis unos a otros. Gracias. Y vemos en este versículo cómo nuestro Señor reitera, nos quiere dejar bien en claro que el mandamiento que ya nos había mencionado en un capítulo anterior, y aquí nos los vuelve a reafirmar, que es importante que nos amemos unos a otros, pero con el amor que Él nos enseñó, el amor de decisión, de querer hacerle bien a nuestros semejantes. Y en eso pues estamos en Él, ¿no? O sea, somos testigos de que somos hijos de, hijos de Dios. También veíamos la parte donde nos comentaba nuestro Señor que pues a Él lo aborreció el mundo, ¿no? Y nos recordaba ayer en el estudio que Él fue aborrecido desde antes de nacer, cuando pues la muerte de los inocentes, ¿no? De Herodes manda matar a todos los niños y desde ese momento pues ya era aborrecido nuestro Señor. Y entonces Él nos dice, eh, si me ayudan a leer el 18, por favor. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y también el 23, por favor. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Gracias. Entonces vemos cómo nos hace igual la reiteración de que Él está en el Padre está en Él, y en el momento que alguien aborrece al Hijo, también en consecuencia aborrecen al Padre. Y nos enseña también a que pues cumplamos su, su palabra, pero también nos dice que nos vuelve a recordar la herencia que nos va a dejar en el 26, si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre,
Gracias. Entonces nos recuerda la herencia que nos va a dejar, que es el Espíritu Santo. Y aquí en este versículo podemos ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo ahí, cómo trabaja. Entonces nos dice nuestro Señor que quien va a enviar al Espíritu Santo es el Padre mismo. Pero sabemos que el Padre está en el Hijo está en el Padre, y por tanto, de la misma manera el Espíritu. Y entonces nos los deja, y nos dice en otro versículo que no nos iba a dejar huérfanos, que siempre nos iba a dejar un acompañante, que es el que nos iba a guiar, nos iba a instruir. Y es una promesa muy, muy hermosa que hoy en día podemos vivir y podemos constatar. Bien, pues hoy continuamos con el capítulo 16, y antes de iniciar con la lectura voy a leer unos versos de Mateo, y creo que siempre son importantes recordarlos. Es Mateo 22 del 36 al 40. Dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por favor, vamos a leer el capítulo 16 y vamos leyendo de dos en dos, por favor. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. La obra del Espíritu Santo. Esto no os lo dije al principio, porque ya estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuese, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, ¿qué tomará de lo mío y os lo hará saber? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre, yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir? Con todavía un poco, no entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo
gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntéis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pediréis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y yo os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez digo, dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaré solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias. Voy a leer del 1 al 3. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. En el primer versículo hay una frase que se repite, les voy a listar donde se repite, pero es la frase que dice, estas cosas os he hablado. Y esta expresión se encuentra en varios versículos, no nada más en este capítulo. Y si gustan anotarlos o seguirlos, en Juan 14:25 también dice, os he dicho estas cosas, estando con vosotros. En Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En Juan 16:1, que es el versículo que acabamos de leer, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. En Juan 16:4, que en un momento lo vamos a leer también, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. En Juan mismo 16:6, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. En Juan 16:25, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Y en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Aquí nuestro Señor en todas estas sentencias, cuando usa la frase, estas cosas os he hablado, es como una especie de advertencia. Estén atentos a lo que yo les he comentado, les he dicho. Regresando al versículo 1, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Eso quiere decir que tendrían a peligro de poder tropezar en algún momento, ¿sí? Y vamos a ver por qué ese peligro de tropezar, o sea, a qué se refería nuestro Señor. Y nos ayuda un poco Mateo 26:31. Dice así, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Entonces, cuando se llega a la gloria de nuestro Señor, sus ovejas serían dispersadas. Entonces, al ser dispersadas, recordemos la naturaleza de una oveja, pues sin un pastor, una oveja no puede subsistir. Entonces, a esto se refería que corrían el peligro de tropezar.
Entonces, aquí hace una advertencia a nuestro Señor. Y en todos los demás casos de la misma forma. Es como hay que poner atención, pongan atención, o sea, no lo dejen de lado, no lo echen en saco roto. Y entonces pone, digamos, esta advertencia: estas cosas os he hablado. En el versículo 2 nos dice que, bueno, versa así: os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Al ser expulsado de la sinagoga, no solamente se refería a una excomunión, a un ya no puedes entrar al templo, sino que también en estos tiempos era como ser apartado de toda la sociedad judaica, de toda la sociedad judía. Al ser expulsado de la sinagoga era como, pues ya, no puedes ni siquiera convivir con nosotros, ¿no? Y aquí se los dice nuestro Señor. Y reitérame, a mí me llamó mucho la atención la frase final de este versículo, ¿no? Dice: y pensará, o sea, quien dice, llegará la hora que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y yo creo que aquí nos lleva no nada más a pensar en aquellos tiempos, sino también en nuestros tiempos actuales, en el sentido de: ¿hemos nosotros actuado o pensado en que hemos dado un servicio a Dios cuando realmente no ha sido así? Y yo creo que es una pregunta que nos debemos hacer y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a que nos revele si ha sido así. Y si ha sido así, pues aceptarlo y pedirle perdón a Dios. Yo creo que en esos tiempos, si bien es cierto, ya hemos estudiado por qué los judíos no creían y diversas situaciones por las que no creían en nuestro Señor, pero hoy nosotros ya creemos en Él, vivimos en Él, estudiamos en Él, pero al final vamos a estar en un riesgo constante. Ayer veíamos en el ministerio, y ahorita no recuerdo el versículo, ahorita se los paso, que había un riesgo constante de poder no hacer las cosas de Dios. Y eso nos lleva a que pues estemos siempre atentos y que siempre pidamos revelación al Espíritu Santo, porque pues nuestra mente va a ser muy fácil que nos podamos desviar. ¿Por qué? Porque a lo mejor pasamos por situaciones y los sentimientos que nos inundan, tristeza, alegría y demás, nos pueden cambiar de estar realmente en el camino de nuestro Señor. Y en el versículo 3 dice así: y harán esto porque no conocen al Padre y a mí. Aquí los que perseguían a nuestro Señor Jesucristo creían, ellos, los judíos, los fariseos, creían que solamente perseguían a un hombre. Esa era su creencia, pero nosotros hoy sabemos que al estar nuestro Señor Jesucristo en Dios, y que es Dios mismo, pues también perseguían a Dios, sin ellos saberlo. Y esto es muy sensible, y que tenemos que nosotros tener muy en cuenta siempre, porque va de la mano con el versículo anterior. Y la pregunta la repito: ¿alguna vez nosotros hemos creído que servimos y realmente, como dice el versículo 2, hemos perseguido? Dice: cuando cualquiera que os mate pensará que rinde un servicio a Dios. Pidámoslo siempre al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y nos dé revelación, pues para que nos libre de ese momento, ¿no? Bien, y quiero agregar un poco más en respecto a este par de versículos. Y en Hechos 23, 12, voy a leer Hechos 23, 12 y 13, dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Y bueno, aquí reitera, da refuerzo a estos dos versículos. Ellos pensaban que daban un servicio a Dios, ellos pensaban que estaban dentro de la ley, cuando pues estaban completamente desviados. Y pues diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, recordemos que
le voy a llamar Saulo, no le voy a llamar Pablo. Recordemos a Saulo cuando era muy receloso de la ley de Dios, era un perseguidor voraz, y él creía que era servidor total de Dios. Entonces, hasta que tuvo una revelación, en ese momento se le aparece a nuestro Señor, pero pues realmente era el Espíritu Santo en la forma de nuestro Señor Jesucristo, definitivamente, y entonces le da revelación. Por eso les comentaba, hay que pedirle que nos dé esa sabiduría y esa revelación para que no caigamos en situaciones como las de Saulo, ¿no? Que a lo mejor en ese recelo, en ese cuidar tanto nuestra creencia en Dios, pues caigamos en algo como lo que le pasó a Saulo, ¿no? Y seguramente el Espíritu Santo nos va a volver a poner en el camino si es el caso. Y si no es el caso, seguramente nos va a fortalecer en el camino en el que estamos. Y voy a leer un versículo más respecto a esto, que creían que hacían bien. En Isaías 1:3 dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El conocimiento nos los da el Espíritu Santo. Entonces siempre hay que pedirle a Dios que nos revele por su Espíritu si estamos correctamente encausados, para no caer en lo que ya hemos leído en estos últimos 2 versículos. Continúo leyendo, voy a leer el número 4. Dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Y como les comentaba al inicio, esta frase, os he hablado, os he dicho, es como reforzar lo que, o sea, cuando nuestro Señor quiere que tengamos muy en cuenta lo que nos acaba de decir. Y en este caso, pues de alguna manera anunciando cuando ellos iban a quedar, digamos, solos, por así decirlo, ¿no? En el momento que es glorificado nuestro Señor, decía en el versículo anterior, todas sus ovejas iban a ser digamos, regadas. Pero aquí les dice: se los digo para que cuando llegue la hora, lo recuerden y estén en paz. ¿Sí? Sabemos lo que sucede después en la historia, pero nuestro Señor siempre dejó todo lo necesario, o ha dejado todo lo necesario, nos da todo lo necesario para que nosotros podamos vivir. Si a veces nosotros creemos que la situación que nos apremia, porque así lo sentimos en nuestro corazón, en nuestra mente, ya sea una situación de salud, una situación de economía, una situación de diversas índole, creemos que nos hace falta algo, pero Dios sabe qué te hace falta en ese momento. Y aquí nos los dice, ¿no? Se los digo para que cuando llegue la hora ustedes estén tranquilos de alguna forma, ¿no? Y voy a leer Primera de Pedro 4:12, dice así: amados, no os sorprendáis del fuego que prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces nos dice, si llega una prueba, una situación, que no te sorprenda, y no lo veas como alguna cosa extraña. Yo estoy ahí, de alguna manera siempre nos dice, nuestro Señor siempre está ahí. Y me gustó mucho el versículo, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Nuestro Señor siempre está ahí y sabe lo que necesitamos en el momento preciso que lo necesitamos. Continúo, voy a leer el 5 y el 6. Me faltó un poquito del versículo 4, perdón. Finaliza el versículo 4, dice: esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, ¿no? Ahí les reitera que en algún momento Él no va a estar, y entonces por eso les dijo que cuando llegara el momento no se sorprendieran. Continúo con el 5 y el 6. Dice: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Les dice lo que va a suceder, les dice lo que va a pasar cuando Él sea glorificado. Él, de alguna manera, les está diciendo: yo voy a regresar al Padre. Saben que, bueno, en versículos anteriores nos hablaba que el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero aquí en este
en estos versículos descubre y les da a todos los apóstoles lo que va a suceder, les revela lo que va a pasar. Entonces no hay digamos, secretos, sino al contrario, todo lo que es necesario, nuestro Señor lo revela. Y aquí en estos 2 versículos dice, esto va a suceder, y a lo mejor cuando les dice, y no me pregunta, no porque a lo mejor ellos no quisieran, sino que a veces, a lo mejor hasta nosotros, bueno, a mí me ha pasado, que pareciera que lo que estoy escuchando es muy claro o muy evidente, que tan evidente es que no quiero preguntar la evidencia, ¿no? Y no sé si les ha pasado, pero yo creo que no hay ninguna pregunta que no valga la pena, por muy sencilla que sea. Siempre va a haber una retroalimentación mayor a lo ya expuesto, y nos vamos a llevar seguramente un aprendizaje, ¿no? Entonces aquí nuestro Señor les dice, ¿y no me preguntas? O sea, te he estado hablando de todo lo que va a pasar y no me dices, o sea, no me preguntas a dónde voy, pero Él se los revela. Continúo con la lectura del 7, dice así, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí nuestro Señor nos habla del Espíritu Santo, pero nos dice aquí una frase muy, muy interesante. Dice, os lo enviaré, o sea, habla en primera persona. En el versículo anterior, déjenme ver, ahorita, dice así en el 15, cuando nos dijo, en el 26, que el Padre sería el que lo enviaría. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad. Entonces aquí en el capítulo anterior, en el 15:26, habla que el Padre es el que lo va a enviar, y ahorita en el 7 dice, yo lo enviaré. Es decir, manifestando que son la misma persona. Y pues nos dice, les va a convenir, o sea, ahora sí que su regalo es superior, es mayor. Continúo con la lectura del 8 al 11. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Perdón. Podemos ver aquí cómo habla nuestro Señor. En el 10 dice de justicia, ¿no? Cuando los fariseos perseguían a nuestro Señor, Él lo acusaban de blasfemo. Sin embargo, ellos se creían piadosos y se creían obedientes de la ley. Entonces, y porque creían que a lo mejor cuando hacían eso, esa persecución a nuestro Señor, pues restituían el honor de Dios de alguna manera, ¿no? Ellos lo perseguían de alguna forma así muy, muy, muy incisiva, pero aquí nuestro Señor dice, hay justicia en todo esto porque yo voy a regresar al Padre. Entonces, me recuerda a los versículos del capítulo anterior, de que nos va a aborrecer el mundo. Dice nuestro Señor, a mí ya me lo hicieron, a ustedes también, pero aquí nos dice que va a haber justicia, ¿sí? Dice, de justicia porque yo regreso al Padre. Entonces nosotros también vamos a tener justicia porque estamos en el Hijo, ¿sí? Estamos en Cristo. Y en el 11 dice que de juicio, ¿no? En este sentido aquí nos dice que el príncipe de este mundo sabemos que es Satanás, y a lo mejor aquí también se refiere a un juicio, bueno, no nada más a como lo menciona aquí, al príncipe de este mundo, sino también en el sentido de que los judíos buscaban y esperaban un juicio severo en ese momento. ¿Por qué? Porque estaban oprimidos por el Imperio Romano. Entonces esperaban un Salvador que los liberara. Pero después de este juicio, que ellos creían que podía haber llegado, nuestro Señor nos reitera que es un juicio supremo, es un juicio que sobrepasa
en ese momento sobrepasó el entendimiento de los apóstoles. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo el que se los reveló. Y voy a leer Hebreos 2:14, dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. ¿Sí? Aquí se manifiesta, bueno, en Hebreos 2:14, el juicio que nos menciona nuestro Señor en el 11. ¿Sí? Entonces va de alguna manera enlazado a lo mejor con el juicio. Esto ya es algo muy personal, que digo que los judíos esperaban un juicio por la opresión que tenían los romanos sobre ellos, pero el juicio fue superior, fue supremo. En ese momento no lo entendieron, pero gracias a Dios nosotros ya lo podemos platicar, lo podemos entender y sabemos que pues fue una gran bendición. Y en Hebreos nos los dice, así tal cual, con todas las palabras, ¿no? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Continúo con la lectura del 12. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y este versículo también me pareció muy, muy interesante y revelador porque, pues, el Señor sabe dosificarnos la información. O sea, sabe qué necesitamos y sabe qué es lo que nos debe dar en el momento preciso. Yo creo que el hecho de que les hubiera podido revelar todo en ese mismo momento, porque Él podía hacerlo, pero Él en su sabiduría total sabía, dice, no se los voy a poder decir. O sea, si estaban ahorita como contrariados, como vamos a ver en versículos posteriores, ahorita vamos a llegar a ello, o sea, no entendían y demás. Ahora imaginemos cuánta información o todas las revelaciones que tenía nuestro Señor para ellos. Y así también pasa con nosotros. A veces empezamos, digo, a mí en su momento me pasó, que quería todo, ¿no? O sea, todo. Pero yo creo que nos pasaría como cuando nos indigestamos, ¿no? Pues nos vamos a sentir con el estómago así a reventar y pues más allá de haber disfrutado la comida, pues simplemente no la vamos a digerir correctamente, ¿no? Igual yo creo que es la palabra así. O sea, por eso dice nuestro Señor, si se los dijere, no lo podrían sobrellevar. Entonces, Dios en su infinito amor y misericordia y sabiduría, nos dosifica lo que tenemos que aprender. Nos da lo que necesitamos. ¿Para qué? Para que lo podamos sobrellevar. Continúo con la lectura del 13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. En este versículo pues nos dice lo que va a hacer el Espíritu Santo. Parte de lo que va a hacer el Espíritu Santo, sabemos que es una guía, Él nos corrige y demás, ¿no? Y aquí en este versículo 13 nos indica que todo lo que nos diga el Espíritu Santo es en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Entonces todo lo que nos diga el Espíritu Santo está en Cristo, ¿sí? Y entonces ahí una y otra vez podemos ir viendo cómo las tres figuras de Dios están interactuando, el Padre con el Hijo con el Espíritu Santo y ahí viceversa. Siempre que tengamos una revelación en el Espíritu, sabemos que es mismo Cristo que nos enseña por medio del Padre y al revés, ¿no? Entonces es algo muy, muy, muy hermoso que nos dejó nuestro Señor. Y seguramente aquí, pues o sea, imaginen a los apóstoles en estos momentos. Ahorita nosotros vamos, digamos, leyendo de corrido, pero me gustaría que no perdieran de vista el momento que están viviendo los apóstoles. O sea, revelación tras revelación, y no sabemos qué tanto estaban entendiendo o qué tanto no estaban entendiendo. Y aquí, bueno, sabemos que el Espíritu nos va a revelar ahora todo, y nos revela todo consejo de Dios, ¿no? Todo lo que nosotros tengamos que saber de Dios, Él nos los va a revelar.
Y en Hechos 20:27 nos lo dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, aunque nuestro Señor Jesucristo fue glorificado, quedó el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que todo lo que se nos anuncie, se nos siga anunciado todo el consejo de Dios. O sea, todo lo que Dios quiera que aprendamos y sepamos, nos lo siga otorgando. Y bueno, aquí vemos nuevamente, ¿no? que todo, bueno, es reiterativo, y yo creo que es bueno que también nosotros seamos reiterativos, que todo lo que nos va a enseñar el Espíritu viene del Padre, viene del Hijo y viceversa. El Maestro de Maestros, nuestro Señor Jesucristo, nos enseña por medio del Espíritu Santo. Y eso siempre hay que tenerlo y en cuenta, para que cuando no entendamos algo en nuestra vida o algo inclusive de la palabra, pues acudamos a Él. O sea, Él nos va a dar revelación, sabiduría, para que nuestro entendimiento lo podamos sobrellevar, como decía en el versículo 12. Continúo con el 14 al 16. Dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. En el 15, versículo 15, pues podemos ver cómo Cristo y el Padre son uno mismo. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso les dije que tomará de lo mío, ¿no? En versículos anteriores ya comentamos que dice, yo les enviaré al Espíritu Santo, y en el capítulo anterior vimos que dice que el Padre enviará al Espíritu Santo. Entonces, se están manifestando de una y otra manera las tres figuras de Dios, y entonces ahorita nosotros ya lo podemos discernir, lo entendemos, pero pensemos en los apóstoles. Ellos fueron los primeros que escucharon estas revelaciones, y pensemos un poquito en su situación. Yo creo que estaban así como que, no te entiendo absolutamente nada de lo que me estás diciendo. Sin embargo, vamos a ver posterior que nuestro Señor no los deja, digamos así, a la deriva. Continuamos con la lectura del 17 y el 18. Dice, entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre, decían. Pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Si gustan ir, vamos a Marcos 9:31, vamos a leer el 31 y el 32, dice así, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Vemos como en muchos momentos, en muchas ocasiones en las que nuestro Señor hablaba, pues ellos no entendían en ese momento nada. Y no es hasta la venida del Espíritu Santo que ellos empiezan a tener esa revelación. Por eso Juan escribe este libro que estamos estudiando, y pues los demás evangelios. Pero en ese momento, o sea, era algo nuevo, completamente nuevo para los discípulos. Entonces, ahorita podemos nosotros hablar y podemos citar diversos versículos y podemos enlazar la información que nuestro Señor nos dejó, pero pensemos en ellos, pensemos en estos, en los 12 apóstoles, ¿qué estarían escuchando? Y lo más extraordinario es de que no entendían y aún así lo seguían. O sea, no entendían nada y iban con él. Ajá. O sea, es algo interesante, ¿no? Hoy en día no puedo imaginar que un estudiante vaya a la universidad, que no entienda absolutamente nada y quiera seguir yendo aunque no entienda absolutamente nada, ¿no? O sea, se me hace como hasta chistoso pensar en ello. Bueno, pues yo creo que esa situación vivían los apóstoles. No entendían y aún así iban. Y eso es algo muy, muy padre, porque pues nos puede pasar a nosotros, ¿no? Digo, las escrituras son tan vastas, tan llenas de sabiduría, que por supuesto que van a sobrepasar nuestro entendimiento. Pero yo creo que cuando menos entendamos, más así como los apóstoles, tenemos que seguirlo, ¿sí? Y recordar siempre que Dios es
sencillo y que siempre pidamos revelación del Espíritu Santo para que podamos nosotros continuar. Continúo con la lectura, ahora del 19. Dice, Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Bueno, aquí, nuestro Señor sabía perfectamente todos sus sentimientos, él podía ver el corazón de sus discípulos, y les dice, yo creo que aquí en este punto les dice lo que ellos querían preguntar, porque si recordamos el versículo de Marcos, decía que cuando ellos no entendían muchas cosas las que no entendían, tenían miedo de preguntarle, ¿no? Y recordábamos que en el versículo 5 decía también nuestro Señor, y no me preguntan a dónde voy. Y comentábamos de que a veces, ¿qué tanto nos da preguntar lo que aparentemente es evidente? Y yo creo que siempre hay que preguntar, sea lo que sea, aunque haya 100 personas y las 99 hayan entendido y yo no, yo creo que vale la pena preguntar. Y aquí, porque aquí ya, nuestro Señor no va a estar para decirme, mira, si quieres preguntar esto, te voy a decir lo que quieres, cuál es la respuesta, ¿no? Aquí, pues nuestro Señor estaba con ellos, ¿no? Y les dice lo que ellos querían preguntar. Y aquí yo creo que se refiere a esta parte de que, como dice el 16, dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Es esa parte, ese como limbo donde cuando es glorificado nuestro Señor, los discípulos se esconden, ¿sí? Se esconden y están temerosos. Entonces es un momento en el que ellos pues no tienen dirección. Sin embargo, en estos momentos ellos a lo mejor no entendieron y no recordaban las palabras que nos decía, que les dijo nuestro Señor, como en el primer versículo, estas cosas les digo para que no tengáis tropiezo, para que no se sientan desamparados. Y esto se refería, en poco tiempo ya no me van a ver, pero después otra vez me van a ver. Y es cuando ya recibimos el Espíritu Santo. Continuó con la lectura del 20. Dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Reitera esto que acabamos de comentar. Es ese tiempo donde se escondían, donde se cuidaban, donde no sabían qué iba a pasar. No sabían si nuestro Señor realmente había resucitado. Ya sabemos, en Hechos en el libro de Hechos nos describe mucho de lo que ellos estaban pasando, sus sentimientos. Pero aquí dice, el mundo va a creer que me venció, ¿sí? Y ustedes van a estar tristes. Pero después esa tristeza se convertirá en gozo. Entonces, una promesa muy hermosa de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque también en nuestras aflicciones vamos a sentir tristeza, pero esa tristeza se va a convertir en gozo, ¿sí? Indudablemente. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Y continuó con el 21 y el 22. Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Aquí no nada más creo que les está hablando en el momento que Él va a ser glorificado, también es una promesa que nos deja para su próxima venida. Hoy en día podemos ver un mundo que pues está, digamos, de cabeza, con mucha inseguridad, con muchas situaciones que suceden. Y muy probablemente a muchos de nosotros eso por la situación o porque a lo mejor tenemos un conocido que le ha pasado algún hecho, pues tengamos tristeza, ¿no? Pero Él dice en el 22, y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará este gozo. Ajá, ¿por qué? Porque dice, los volveré a ver. A veces yo, antes de conocer o recibir a nuestro Señor, escuchaba o en las películas la palabra apocalipsis y era así como, ay, qué miedo, ¿no?
¿Y qué va a pasar? Pero la realidad es de que Apocalipsis significa quitar el velo. Entonces quitar un velo es darnos verdad. Y si la verdad es Cristo vamos a recibir a Cristo, pero ahora ya en vista, ¿no? Los volveré a ver. Entonces yo creo que más allá de pensar en que todo va a ser, o sea, la gran tribulación y todo eso, pues nosotros que estamos en Cristo debemos estar contentos porque pues lo vamos a volver a ver. Y es una promesa que Él nos da. Continúo con el 23 y 24. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuando pidierais al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. En versículos anteriores, pues nuestro Señor de alguna manera había enseñado a orar. En Mateo, nada más menciono, Mateo 6, del 9 al 13, pues enseña lo que conocemos, el Padre Nuestro, y les enseña a orar. Pero aquí dice, antes no habían pedido en mi nombre. Ahora, en este versículo nos dice que pidamos, bueno, en el versículo 23, dice que pidamos al Padre en su nombre. Y también nos los dice en el versículo 15, 16, también que pidamos al Padre en su nombre. Y hoy en día, pues también lo usamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una promesa de nuestro Señor, que si pedimos al Padre en su nombre, Él mismo lo hará. Y en 1 Timoteo 2:5 dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es decir, si nosotros queremos llegar al Padre, si nosotros queremos acercarnos, si nosotros queremos ser escuchados, la única manera es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo dijo en mismo Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, el camino para ser escuchados es nuestro Señor Jesucristo. El camino para tener vida es Él. Entonces todo lo que podamos pedir tiene que ser por medio de Él. Somos salvos por Él. Continúo con del 25 al 27. Dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Una alegoría es una representación de las cosas con un significado simbólico. Entonces aquí podemos darnos cuenta que a lo largo de las Escrituras y sobre todo en los Evangelios, cuando nuestro Señor Jesucristo habla, pues hay muchas alegorías, hay mucho simbolismo, que yo creo que también es una de las causas por las que los apóstoles pues no entendían muy bien. Pero aquí nos reitera, yo vengo del Padre, el Padre está en mí. Y en algún momento, pues ya no va a haber estas alegorías, sino que todo nos va a ser revelado. Por eso les comentaba en Apocalipsis significa quitar el velo. Todo ese falta de entendimiento que podamos llegar a tener nos va a ser revelado. Y esta es una promesa de aquí, de nuestro Señor. Pero aquí lo más hermoso de todo y lo más glorioso, creo yo, es de que dice, yo no rogaré al Padre por vosotros. O sea, a veces pudiéramos llegar a pensar que nosotros pedimos en el nombre del Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo va y pide al Padre. No es así. El Padre mismo escucha porque Él dice aquí, porque el Padre nos ama. ¿Por qué los ama? Porque ustedes me han amado a mí. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y que hemos creído que es el mismo Dios. Entonces, aquí hay mucha revelación, creo, en el sentido de las tres figuras de nuestro Dios. ¿Sí? A veces lo creemos, ¿no? de esta situación, ¿no? Pero no es Dios mismo el que nos escucha. Y tiene que ser así, que pidamos en nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque es el único camino. Continúo con el versículo 28. Dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Este versículo también es es corto, pero es muy preciso. Es como el resumen de todo lo que vino a hacer nuestro Señor. Es decir,
Él saldría del Padre, vino al mundo y regresaría al Padre. O sea, se resume completamente la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Continuó con la lectura del 29 y 30. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Aquí, pues, los apóstoles tienen revelación y entienden, ¿no? Yo creo que el versículo que les dio ese entendimiento fue el 28. Ese resumen, como yo vi así como un resumen de que nuestro Señor sale del Padre, viene al mundo y regresa al Padre, glorificado. Y pues pidamos siempre al Espíritu Santo que nos dé esta revelación, ¿no? Que podamos nosotros decir como los apóstoles: ahora entiendo claramente, ¿no? Continuó con la lectura del 31. Dice: Jesús les respondió: ¿ahora creéis? Voy a leer Juan 17:8. Sé que todavía no nos toca, pero nos va a ayudar para este versículo. Dice Juan 17:8: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Podemos ver aquí que aunque en este versículo hay una interrogación, pero también hay una afirmación, ¿sí? Decir, ahora creen ustedes. Ya les ha sido revelado y ahora realmente creen. Ajá. Entonces va como mezclado la pregunta con esa afirmación. En el 32 dice así: he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Aquí nuevamente nuestro Señor les dice que va a haber un momento en que van a estar esparcidos, pero que y que lo van a dejar solo. Es ese momento que también los discípulos se sienten solos, no saben lo que va a suceder. También aparentemente, y reitero, aparentemente Jesús se queda solo, pero Él nos dice: yo no estoy solo, el Padre siempre está conmigo. Y después los discípulos también ya no están solos, porque ya estará el Espíritu Santo con ellos. Y con nosotros también, ¿verdad? Y ya el último versículo dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿A quién venció? Y eso lo tenemos que tener siempre presente. Cuando hablemos de nuestro Señor, siempre hablar que Él resucitó. En su resurrección venció al mundo, venció a las tinieblas y nos dio vida. Y yo creo que esa es el gran regalo que Dios nos dio nuestro Señor. Y esto me recuerda, ¿no?, que a pesar de nuestras aflicciones, en Juan 9:3 hablaba de un ciego de nacimiento. Pero la frase con la que termina nuestro Señor en este versículo dice: las obras de Dios se manifiesten en Él. También nos las dice a nosotros. Cuando tengamos una aflicción, no es porque nos esté yendo mal, es para que la gloria de Dios se manifieste por medio de nosotros. Y bueno, pues ese es el capítulo 16. No sé si tengan algún comentario. Pues sobre todo como reitera que Él le da la gloria al Padre en todo. Entonces, cuando nosotros hablamos de Cristo, de su verdad, estamos dándole la gloria a Él. Yo creo que hay una comunión muy importante, no sé cómo decirlo, de que Él le da la gloria al Padre, nosotros hablamos de Él y también le damos la gloria. Yo creo que ese era un momento muy significativo en el que estaban los apóstoles, porque Cristo revelándose en plenitud y dando la gloria y manifestándose, yo creo que en ese momento la gloria por todo lo que iba a hacer por nosotros. Debe haber sido un momento muy importante para los apóstoles. Sí. Por eso, mejor me pregunto, se acaban atónitos. Sí. Como nosotros ahorita también. Sí, definitivamente. Siempre, yo creo que toda la vida que estudiemos la palabra, siempre vamos a encontrar algo. Siempre. Es tan grande
las enseñanzas de Dios es tan grande el mismo que me recuerda ahorita, no sé si haya sido real o solamente una nota histórica, que hay una historia de Agustín de Hipona que iba caminando por la playa y se encuentra un niño, y el niño tiene una jicarita y estaba echando el agua del mar, y se acerca y le dice: ¿qué haces, niño? Dice: pues estoy echando al mar aquí a la jicarita. Y le dice Agustín, dice: ¿cómo crees que va a caber el mar en esta jicarita? Y le responde el niño: ¿y tú cómo crees que la grandeza de Dios va a caber en esa mente, ¿no? Entonces, yo creo que es así. La grandeza de Dios sobrepasa todo lo que podamos entender. ¿Algún otro comentario? A mí me gusta esta parte que dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Nos está previniendo y advirtiendo que todo lo que vamos a padecer o a sufrir aquí en el mundo, Jesús ya lo padeció. Entonces aquí no hay excusa de que digan: ay, nada más a mí. Jesús lo vivió en carne propia, el sentirse solo, el sentirse presionado, el sentirse triste porque la gente lo buscaba por conveniencia y no por amor. Entonces aquí nos están diciendo, como lo acabo de anotar, todas las citas que realmente vienen en el capítulo 16, en donde repite constantemente: esto os lo he dicho al principio porque ya estaba con vosotros. O sea, nos está como reafirmando una y otra vez el que no nos sintamos mal, sino que al contrario, estemos listos y preparados para cualquier prueba que pudiera venir a nuestras vidas, estemos listos y que no nos sintamos tristes ni mal, sino al contrario, gocémonos en medio de la calamidad a veces, aunque a veces dicen: no, ay, estás loco, ¿cómo me voy a poner contento? Eso me gustó mucho. Gracias. Yo quisiera también aumentar lo que dice, ¿te fijas? Ayer nos veían de la que decía: ustedes también van a ser aborrecidos, ¿verdad? Entonces, pero aquí dice otra cosa, dice: y van a ser esparcidos. Dice que no solamente el aborrecimiento, sino también vas a ser esparcido. Y eso habla de la soledad, ¿no? ¿Cuántas veces Dios nos lleva a la soledad y quita amigos, quita muchas cosas y dice: ay, me siento bien solo? Pero me gusta mucho porque dice aquí: seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Él comprende nuestra soledad, él sabe lo que vivimos, y aun cuando estemos rodeados a veces de gente, hay soledad. Así es. ¿Y por qué? Porque la gente no entiende muchas veces lo que vives, ¿verdad? O lo que te está pasando, y te dice: no tienes fe, no es eso. Es que Dios está, como decía hace rato, está haciendo un proceso de transformación en esa parte que a veces somos débiles. Así es. Que quisiéramos tener muchos amigos y que todos los quisieran, es así. Aquí dice así: seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejarás solo. No estoy solo. Entonces yo creo que verdaderamente gracias a Dios porque venimos a ver la palabra y diario el Señor te da una porción para lo que estamos viviendo, ¿sí? Es algo hermoso poder entender cómo Dios te lleva. Así es. Y porque quiere que, y como decía Esther, no, Él nos entiende, tal vez los demás no, pero Él sí, y nos lleva para vivir lo que Él vive. ¿Sí? La soledad, Así es. la tristeza, bueno, no tristeza, sino esa ya estaba viviendo el plan, pero ya se habían ido, lo habían dejado, ¿no? Y bueno, aquí todavía no, pero nos dejan las negaciones, las traiciones, bueno, Muchas cosas. que nos toca vivir. Sí, a veces, definitivamente ahí sí, ¿no? O sea, dice: vas a estar solo y perdido, ¿no? Casi, casi. Y veo a veces o sea, pienso en la vida y pareciera, yo me pongo así como a imaginar cómo nos ve Dios, ¿no? Y yo me imagino así como una especie, como cuando estamos cocinando y ya estamos viendo: ay, como que le falta tantita sal, probamos, no, ahora le falta tantito de otro, ¿no? Y es como decía ahorita la pastora, ¿no? Cuando estás cocinando y dices: le falta tantita sal, o le falta un sazón, o le falta así, es cuando, como si Dios nos dijera: ah, te falta esta palabra, es la que te vas a llevar, te falta esto y ahora esto, ¿no? Es como si nos fuera dejando esa cocción de nuestra vida, como dicen los chefs, al dente, ¿no? O sea,
en el punto exacto que debe de estar. Así es. Y pues eso es algo pues hermoso por parte de nuestro Señor, que nos ama, tiene misericordia de nosotros siempre. Él dice, ahí desde el 16 hasta el 20 está hablando el Señor de su muerte y está hablando de su resurrección también. Está hablando de que dice que un poco me estaré con vosotros, está hablando de tiempo presente, dice un poco y después voy a ser quitado. Pero después se van a alegrar cuando aquellos se los encuentran en el camino de Maús, iban tristes, es que no sabes aquello que sucedió, esto, lo otro. Y ya cuando se les aparece, inclusive comen pescado con ellos, entonces se alegran ellos, ¿verdad? Se alegran ellos. Está hablando de esa separación corta, de esa corta separación que van a tener con sus discípulos, y después se van a gozar, no solamente porque lo están viendo, sino porque saben que ya viene esa segunda parte, y ya va al Padre otra vez, ¿no? Entonces, a veces esa separación no quiere decir que no esté con nosotros. Ahí está el Señor, pero va a venir un momento, como nosotros lo vemos y creemos totalmente en la palabra, de que vamos a estar con Él todos los días. Él va a estar aquí con nosotros todos los días y nosotros vamos a estar una eternidad también con Él. Entonces va a ser un gozo eterno, un gozo total. De eso veo yo aquí que está hablando Él. Un ratito voy a estar con ustedes, otro ratito voy a ir por las llaves, voy a bajar por las llaves del infierno y voy a vencer al infierno y a la muerte. Voy a subir otra vez, me van a ver un ratito y después van a ver que voy al Padre, me van a ver que voy a ascender al Padre otra vez, a regresar a Él. Y allá voy a preparar un lugar para vosotros, para que estéis conmigo todos los días. Amén. Así es. Y pues estar preparado siempre, ¿no? Porque en esos tiempos, ese pequeño espacio de tiempo fueron 3 días, ¿no? Pero para Dios no hay tiempo. Entonces ahorita aparentemente ya pasaron 2000 años, pero para Dios es como si hubiera pasado un día, ¿no? Entonces hay que estar preparados siempre. Y gozosos porque lo vamos a ver otra vez. ¿Algún otro comentario? Sí. Yo te iba a pedir que me explicaras con manzanitas esta parte del versículo del 16 al 20. Pero yo ahorita que escuché al pastor ya lo dijo tan claro. Así es. Y ya no necesito más. Muy bien. Perfectamente. Qué bueno. Gracias, pastor. ¿Algún otro comentario? Lo del gozo, perdón. Dice que la tristeza se iba a convertir en gozo, que en algún momento íbamos a tener esa tristeza y se iba a convertir en gozo, pero al partir Él, pero después me veréis y nadie va a quitar el gozo, dice. Y por último dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Y luego dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. La tercera vez que habla del gozo. Y aquí ya, me van a ver, su gozo se va, nadie les va a quitar el gozo. Y por último, pedid todo en mi nombre, lo van a recibir y el gozo se va a cumplir. Ya Jesús daba por hecho que consumado es todo lo que iba a pasar, Él iba a ser obediente. Todavía está hablando de los resultados. Ni siquiera como que se brincaba el proceso de todo el Calvario. Él ya estaba en la gloria. Así es. Y nos la regalaban. Así es. Hablaba proféticamente, ¿no? Porque yo siento que a veces así, porque pues para Él no había tiempo. O sea, el tiempo es natural para nuestro Señor. Y aquí también, ahorita lo que menciona la pastora, yo creo que también hay que tener en cuenta que si bien es cierto que es una promesa que pidamos en nombre de Jesús y el Padre nos dará, pero no parezcamos comerciantes en el sentido de que, Señor, yo ya te pedí en nombre de Jesús y pues estoy esperando mi milagro, ¿no? Eso pareciera que eso lo hacen los comerciantes, ¿no? Que yo ya te di y ahora cuál es el pilón, ¿no? Sino que realmente nosotros estemos en Cristo, que nos gocemos en Él y que seamos nosotros instrumento para que la gloria de Dios sea manifestada. Y no nada más así de, pues ya nada más estoy esperando, ¿no? A veces creo que en la rutina de pedirle en el nombre de Jesús, pudiéramos caer en esa situación. Como es exigencia, como no sé.
y no tener en cuenta que es algo sublime, ¿no? O sea, nos está diciendo nuestro Señor, piden en mi nombre, se les va a dar, y el Padre también es glorificado en ese momento también, como yo también. Entonces es algo que hay que tener, no como, aunque lo hablemos de manera, digamos, constante o rutinaria, si lo vemos así, al hacer una oración, pero tengamos en cuenta esas palabras que son sublimes, porque estamos haciendo mucho en esas frases que nos dejó nuestro Señor. ¿Algún otro comentario? Sí. Así que el último versículo dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo vuelvo a repetir y una y otra vez, como diciendo, para que entiendas lo que te digo, que no tengas miedo. Así es. Muy bien, gracias. ¿Algo más? Pues que él dice, mas no estoy, me dejaráis solo, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. En estos momentos así, no debemos de pensar que estamos solos, porque Él está ahí. Así es, también el Padre está con nosotros, porque nosotros estamos en Cristo, ¿verdad? Muy bien. Señor Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por todas las revelaciones que nos das. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que somos solamente un instrumento para que tú nos enseñes, Padre mío. Permite siempre que tu Espíritu Santo nos guíe en el camino, que siempre nos reencauce si nosotros nos desviamos, porque queremos siempre gloriarte, Padre Santo. Permite que toda la palabra que nos llevamos, Padre, cambie nuestra vida para bien, para que tú seas gloriado en todo momento. Te lo pedimos, por favor, en el nombre glorioso y poderoso de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén.